Iniciamos pensamiento crítico en este viernes, fin de semana laborable, por cierto, y tenemos ya la presencia de Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. A propósito de que en el 2017 ya son las elecciones, febrero 17, si no me equivoco, es la primera vuelta electoral, luego en abril, en caso que haya segunda vuelta, y el nuevo presidente con su nuevo gobierno se posicionará en el mes de mayo del próximo año. Pero evidentemente el tema electoral siempre genera más que una suspicacia. Así que le doy la bienvenida a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, primero comencemos por una noticia. Ha llamado la atención de que un Consejo Nacional, sobre todo el del Ecuador, hoy obtenga un certificado ISO, lo cual pues sí genera una expectativa, porque esto en Sudamérica, si no me equivoco, solo Perú lo tenía. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Efectivamente, el que hoy creo que hay que felicitarnos primero como país, como sistema electoral, que luego de 2 años de trabajo, el próximo 7 de julio la Organización de Estados Americanos, porque entregue la ISO electoral al Consejo Nacional Electoral. Esta ISO electoral es una ISO de calidad, es la 17582, y nos ha permitido durante estos 2 años levantar procesos, generar ejes estratégicos claros de acción, y hoy la matriz y la delegación de Pichincha han levantado todos estos procesos, documentos, manuales, instructivos, y luego de todas las etapas que tiene una certificación, como es el diagnóstico, la preauditoría, la auditoría externa que ya se nos hizo el mes pasado, hoy estamos ya en condiciones de que la OEA nos entregue el 7 de julio esta ISO. Es una ISO señalo de calidad que nos permite el mejoramiento continuo en nuestras prácticas. ¿Esta ISO la entrega la OEA? Exactamente. ¿Y cómo explicar entonces que si la ISO la entrega la OEA, grupos de oposición hablen con Luis Almagro diciendo que sospechan de la no transparencia del proceso electoral, y Luis Almagro acoge esto y dice vamos a revisar? Carlos, yo he dicho sobre el tema de las misiones de observación. El proceso electoral tiene una triada de la transparencia. La triada de la transparencia son la observación internacional, la observación nacional y la participación partidaria. Y el tema de la observación de la OEA en el Ecuador no creo que sea un tema polémico. La OEA acá en las elecciones del 2007, en la consulta del 2008, en el constituyente del 2008, elecciones del 2009, elecciones del 2013 y las presidenciales del 2014. Por tanto, esto no tiene que ser un tema polémico, ni tampoco de caprichos, ni de agendas de absolutamente nadie. Hoy, sin duda alguna, yo quisiera que nos digan, Carlos, no hay un solo país en el mundo que antes de la convocatoria de elecciones ya tengamos misiones de observación y acompañamiento. A diferencia del pasado, Carlos, en donde las misiones de observaciones eran a lo mejor sinónimo de fiscalización, de castigo, de auditoría, hoy no es así ese concepto. Hoy es un concepto de mejoramiento de las prácticas electorales, de dejar recomendaciones que permitan a los organismos electorales recibir estas recomendaciones e ir mejorando. Y esas recomendaciones que dejaron los observadores internacionales en el pasado, fueron acogidas para la implementación, el desarrollo, el diseño, el desarrollo e implementación de estos procesos, que son lo que han derivado el certificado ISO que va a entregar la OEA. Efectivamente, Carlos, hay observaciones que obviamente están amparadas en el marco del ordenamiento interno, es decir, no requieren ningún tipo de reforma constitucional, ningún tipo de reforma al Código de la Democracia, y son recomendaciones técnicas. Inclusive el Ecuador ha sido reconocido como uno de los pocos países en el mundo que hace taller de validación de estas recomendaciones, porque no solamente es la OEA, es UNASUR, es la Unión Europea, son otros organismos, y hoy la gran mayoría de ellas nos permiten a nosotros incorporar y mejorar estas prácticas. Hoy, este mejoramiento, ¿por qué se entrega la ISO electoral 17582 al Consejo Electoral? Precisamente por este proceso de innovación permanente, por este proceso de mejoramiento a los usuarios que son los ciudadanos, al contrario del pasado, donde la institución electoral se limitaba a ser ese rostro cuenta votos nada más del proceso electoral. Hoy tiene ejes estratégicos claros de acción y vinculación con las propias organizaciones. Pero hay algunos que pueden decir, bueno, esos procesos pueden estar bien, pero el tema es el origen, y el origen se llama padrón electoral, donde han puesto y han señalado líneas sensibles sectores de la oposición, porque dicen que hay muertos que todavía están en el padrón electoral o algún otro tipo de irregularidades. Es que, Carlos, hay que decir sobre ese tema, eso es absolutamente falso. Aquí se ha querido establecer mitos, precisamente para a través de los mitos ir generando este escenario de desconfianza, de caos sobre los procesos electorales. Y esto no es así, inclusive confundiendo temas básicos como lo que son empadronados con votantes. Obviamente el registro electoral tiene que irse depurando. Hicimos
Como nunca antes, empezamos con 5 procesos de auditoría de cara a las elecciones del 2017. Primero, el registro electoral, sentándonos con el registro civil, viendo las inconsistencias y obviamente presentando un plan de mejoras. Y hoy, en nuestro calendario electoral, para el 2 de octubre haremos un corte del registro electoral e informaremos al país cuáles son los registrados. Pero aquí se ha querido decir que hay ciudadanos fallecidos que han votado. Eso, Carlos, es absolutamente falso. ¿Sabe cuál es el único argumento? Es que hay certificados de votación de esos ciudadanos. Y mire, los kits electorales, cuando repartimos a las juntas receptoras del voto, están los certificados de votación de todos. Nunca, cuando uno va a votar, no me dicen a mí, Juan Pablo, espérame unos minutitos para imprimirte el certificado de votación. No, están impresos de todos. Por tanto, estos son a veces los argumentos que buscan ir generando este clima de desconfianza, pero nosotros a eso, la respuesta nuestra es más diálogo y más tolerancia. Pero el tema es, ha habido errores en el padrón, pero aquí tenemos que recordar el tema. El padrón se hace a partir de la información que entrega el registro civil, es decir, no es que el Consejo Electoral se inventa el padrón. La información proviene del registro civil y ahí se establece pues quiénes están habilitados para votar. En ese sentido, ¿la falla dónde estuvo? ¿La falla estuvo entonces en la información del registro civil? Pero ahí, Carlos, sí, sin duda, nosotros, el propio código señala que el registro electoral se hace con los datos que no da el registro civil. Pero obviamente no hay registros electorales o padrones electorales en el mundo que sean perfectos. Y hoy inclusive en la auditoría que hicimos encontramos que el porcentaje de inconsistencias del registro electoral, Carlos, no superaba ni el 1%. Es decir, sí hay que seguirlo depurando, sí hay que seguirlo mejorando, porque en un universo de más de 11 millones de electores, hablar del 1% estamos hablando de más de 100.000 electores. Eso hay que seguirlo mejorando, eso hay que seguirlo depurando. Pero eso no quiere decir que se pueda hablar tan irresponsablemente, como dice algún actor, de más de 3 millones de votantes muertos, poniendo inclusive de forma absolutamente irresponsable y en duda la legitimidad de las autoridades electas en el 2013, en el 2014, los alcaldes, los prefectos, el presidente, con unas diferencias que en su momento hubo de votación, que inclusive con los mecanismos cruzados, conteos rápidos, exit post, todos coincidieron. Por tanto, imagínense, Carlos, la irresponsabilidad de 3 años después de las elecciones, empezar desde ya, desde su estrategia de desprestigio, empezar a generar estas dudas. Si se dice que hay más de 3 millones o 3 millones de muertos, que se diga quiénes son los muertos, dónde están ubicados, en qué territorio, porque aquí ganó el alcalde Rodas. Entonces los muertos a lo mejor no estaban en Quito, ¿en dónde estuvieron? Carlos, yo he pedido que nos digan el nombre y el apellido de uno solo, no de 3 millones, de uno solo que haya fallecido para poderlo contrastar. Y que esté firmado en el padrón como que haya votado. El año pasado tuve la oportunidad de hacerle una entrevista al señor presidente del CNE, en el que usted me indicaba que estas depuraciones y estos procesos o estas observaciones que provenían incluso de las organizaciones políticas, se las iba a corregir incluyendo a las organizaciones políticas para que participen en todo este fortalecimiento de los procesos. ¿Pudieron participar las organizaciones políticas en esto? Carlos, inclusive uno de los ejes estratégicos que hoy son parte de la ISA ha sido el fortalecimiento de nuestra relación con las organizaciones políticas. Estuvimos inclusive esta semana, el martes pasado, cerrando la primera fase de los consejos consultivos con las organizaciones políticas. ¿Qué significa esto? Me he recorrido el país con el equipo del Consejo Electoral, reuniéndonos no con una, no con 2, no con 10 organizaciones, con las 158 organizaciones políticas en sus provincias, en el territorio, debatiendo asuntos importantes, calendario electoral, el nuevo sistema de escrutinio que estamos planteando, porque vamos a eliminar las juntas intermedias de escrutinio, planteando también, obviamente, las auditorías y empresas del registro electoral. Por tanto, todos estos aspectos, porque creemos sin duda que las organizaciones políticas son el pilar fundamental de la democracia, pero es importante esta mesa del debate, del diálogo, crítica, claro que sí, pero constructiva y propositiva. Creo que hay 2 caminos. La gran mayoría están en este camino del debate y la discusión, pero siempre tendremos los otros actores que su única estrategia es el desprestigio de Y a propósito de debate y discusión, en aquella entrevista del año pasado también yo le había preguntado y también vino esa pregunta acompañada con una sugerencia de por qué no el Consejo Nacional Electoral establece una disposición obligatoria a los candidatos a la presidencia de la República a tener un debate público. Eso es importantísimo. Perú lo hace y lo recoge como buena práctica electoral. Si bien no está en la ley, hay un pacto ético que firman todos los candidatos y que firman todas las organizaciones políticas y que tienen la obligación de presentarse en los debates tanto para la primera vuelta como para la segunda vuelta. Ojalá podamos en el transcurso, ya cuando hagamos la convocatoria de elecciones, hacer este pacto. Ojalá podamos, pero ese pacto ético va a depender de la decisión de los candidatos de querer acercar o no a querer acercar, porque no es obligatorio. Así es, no está en la ley,
Pero tampoco está en la ley en Perú y tampoco el tema de debate está en leyes electorales de cualquier parte. Pero, señor presidente, esto es de cultura democrática. Cuando usted me habla del Perú y adicionalmente enseguida me dice cultura política democrática, es claro y evidente que lo que pasó en Perú no hubiera pasado en el Ecuador. Con una diferencia de 0,3%, aquí hubiera armado el relajo en las calles. Allá, Keiko Fujimori, antes de evacuar las impugnaciones, sale a aceptar su derrota. Es decir, hay un comportamiento cultural distinto entre lo que pasó en Perú, entre Perú y Ecuador, electoralmente hablando. Sin duda, es que el fortalecimiento de la democracia comprende a todos los actores. Este es el caso peruano, menos de 30.000 votos en un universo de más de 18 millones de electores, y tenemos justamente la que quedó en segundo puesto reconociendo inmediatamente los resultados. Hoy tenemos de personas que inclusive fueron electas en el 2013, poniendo en duda 3 años después procesos electorales que hubo más de 30 puntos de diferencia. Por tanto, yo creo que esta cultura política, esta cultura democrática tiene que irse fortaleciendo con el compromiso de todos los actores, y yo creo que es importante a través de los candidatos irles presentando la posibilidad de que existan estos debates, que lo único que hacen es que la gente esté más informada y que pueda tener un voto consciente, un voto informado, y que ayude en el fortalecimiento también de la democracia. Y ya para terminar, señor presidente del CNE, las organizaciones políticas, ¿hasta cuándo tienen la oportunidad de inscribirse las nuevas organizaciones políticas para participar en las elecciones del 2017? El último día, Carlos, es el 18 de agosto de este año. Nosotros el 18 de agosto informamos finalmente cuántas organizaciones políticas tienen la posibilidad de presentar candidatos propios para febrero del 17. Hoy hay 158 organizaciones políticas, entre 13 nacionales, partidos y movimientos, y el resto son provinciales, cantonales y parroquiales. Obviamente las dignidades que vamos a elegir en febrero del 17 es nacionales y asambleístas provinciales. De ahí ya, Carlos, el 18 de octubre convocatoria y elecciones, desde el 19 de octubre al 18 de noviembre la inscripción de candidaturas, en el 2017 ya del 3 de enero al 16 de febrero la campaña electoral, y el 19 de febrero primera vuelta, y en caso de haber segunda vuelta, domingo 2 de abril. Para estar resuelto el tema de las encuestas a boca de urna, ¿se puede hacer para las elecciones del 2017? Efectivamente, Carlos, hay la voluntad del Consejo Electoral de, como se han hecho en los otros procesos, permitir los bocas de urnas, permitir los exit polls. Obviamente hay un proceso previo en el Consejo Electoral de registro, y en ese sentido las reglas no han variado. Los propios pedidos de las organizaciones políticas en estos consejos consultivos son los que hemos dado paso, Carlos, en su momento. Que se permita conteos rápidos. Haremos un conteo rápido al Consejo Electoral, y habrá otras instituciones. Sé que la Corporación Participación Ciudadana va a hacer su propio conteo rápido. Que no exista voto electrónico por las preocupaciones que podría generar. No hay voto electrónico en ninguna parte del país. Tampoco hay junta intermedia. Otro pedido de las organizaciones políticas, que no habrá junta intermedia de escrutinio. Hemos descartado las juntas intermedias. Hoy, luego de las 10 horas de votación en las juntas receptoras del voto, esa propia acta, sin digitación previa, se escaneará y se pondrá en la página web a disposición de todos los ecuatorianos. 2 ejes fundamentales: transparencia y entrega oportuna de los resultados. Tenga la seguridad, Carlos, y que tenga la seguridad de la ciudadanía. Estamos trabajando en el mejoramiento continuo de nuestras prácticas electorales. La ISO electoral, dada por la OEA, es justamente un resultado de ese mejoramiento político. Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, muchas gracias. Bueno, hacemos una brevísima pausa y regresamos con más entrevistas aquí en Pensamiento Crítico.